secuestrada, violada y torturada durante 24 largos años por su propio padre. Bienvenidos a su canal, Código Político. El día de hoy les voy a contar la historia de Elisabeth Fritzl, una joven que fue brutalmente torturada durante 24 años en el sótano de su propia casa. Comenzamos. Josef Fritzl era el padre de Elisabeth, quien construyó un sótano en su propia casa en donde ni su esposa ni sus 6 hijos tenían permiso de acercarse. Fritzl nunca fue un padre ejemplar. Lleno de secretos, el hombre en 1967 ya había sido denunciado por violar a una mujer, quien en un futuro se volvería su esposa. Por este delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, su esposa Rosemary volvió a aceptarlo y decidió crear una vida junto con él como si nada hubiera pasado. Elisabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos contra sus hijos. Él era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Para cuando cumplió los 11 años, Elisabeth comenzó a ser violada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Sin embargo, el tiempo de libertad no duró mucho, ya que su padre la localizó y la obligó a ir de vuelta a casa. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritzl le pidió de favor a Elisabeth que lo ayudara con unas tareas en el sótano. Ella no sabía que esa sería la última vez que vería la luz del día. En ese entonces, la joven austríaca tenía solo 18 años, cuando fue vista por última vez en 1984. Su padre le dijo a su esposa e hijos que Elisabeth había decidido huir nuevamente para unirse a una comunidad religiosa. Al principio, su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Mientras tanto, encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados, debajo de su casa, se encontraba Elisabeth, en donde no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. Mientras estuvo en este lugar, Elisabeth sufrió tortura, hambre y múltiples abusos sexuales, que dieron como resultado 7 hijos, los cuales tuvo que dar a luz en la oscuridad de aquel sucio sótano lleno de humedad y ratas. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre. Así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta en donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban a los bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa. Un día, una de las niñas en el sótano enfermó de gravedad y Josef aceptó que fuera trasladada a un hospital. Días después, Elisabeth pudo salir a verla y ese fue el día en que su infierno terminó. Era el año 2008 y Elisabeth ya no era una adolescente, sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y por fin la liberaron cuando detuvieron a su padre. El caso se hizo tan famoso que la prensa bautizó a Josef Fritzl como el monstruo de Austria. Esto es todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.